Cantemos el himno número 107, Canto el Gran Amor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Solo damas. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Solo caballeros. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Todos. Nada Bueno se halla en mí, ¿Cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Amén. Amén. Libro de Apocalipsis, el capítulo número 7. Allí estaremos viendo el primer texto que nos habla acerca del sello de Dios en el contexto del fin del mundo. Apocalipsis 7, 1 en adelante. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente. Apocalipsis 7, 1 en adelante. Nos dice allí la palabra de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vemos aquí algo importante, y es que el sello de Dios aparece en el capítulo 7, versículo 1 de Apocalipsis, en el contexto del fin del tiempo. Lo interesante es que este capítulo número 7 nos presenta que el sello de Dios será puesto en momentos de dificultad. Nos presenta que el sello de Dios ha de ser puesto antes de que comiencen a pasar las catástrofes que afectarán al mundo luego del cierre del tiempo de gracia. Por lo tanto, el sello de Dios ha de ponerse antes de que se acabe la gracia. Lo que quiero llamar la atención en este punto es que según Apocalipsis 7,
el sello de Dios va colocado ¿en qué lugar del cuerpo? Correcto, va colocado en la frente. En la frente es donde se coloca el sello de Dios. Ahora miren qué interesante. La pregunta es, ¿qué cosa es el sello de Dios? Tradicionalmente se ha dicho que el sello de Dios es el día de reposo, el sábado. Y eso está bien, pero no es tan simple como se ve. ¿Por qué digo que no es tan simple como se ve? Porque si tomamos simplemente que el sello de Dios es el sábado y ya, entonces estamos diciendo que actualmente, por ejemplo, supongamos que el sello se vaya a poner ahora, en esta actualidad. Todo el que guarde el día de reposo, entonces va a tener el sello. No puede ser tan simple porque sabemos que hay gente que aunque guarde el día de reposo, con todo lo demás, su vida anda dispareja con el Señor. Por lo tanto, no simplemente cuando se habla de sello, hay que hablar de sábado. Hay más cosas que están implicadas y por esto comencé por aquí. Apocalipsis 7:1 nos presenta que el sello de Dios va ¿en qué lugar? En la frente. Ahora miren qué interesante. ¿Quiénes reciben ese sello en la frente? Exactamente, los 144,000. Note, tenemos ya 2 puntos. El primero, los 144,000. Y el segundo, el sello de Dios. Los 144,000 son aquellos que reciben el sello de Dios antes de que se acabe la gracia. ¿En qué lugar del cuerpo lo reciben? En la frente. Ahora bien, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Allí también se habla prácticamente en un tema similar y aparecen los mismos elementos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios, un par de páginas más hacia adelante. Dice, después miré, Juan miró, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Note, el Cordero está en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Note, está hablando de los mismos 144,000 que en el capítulo 7 recibieron en su frente, ¿qué cosa? El sello de Dios. Ahora miren lo que dice aquí. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, y el de su Padre, escrito ¿dónde? En la frente. Miren qué interesante. En el capítulo 7 nos presenta a los 144,000 recibiendo el sello de Dios. ¿En qué lugar? En la frente. Y ahora en el capítulo 14 nos presenta a los mismos 144,000 presentando que lo que llevan en su frente es el nombre del Hijo de Dios, el nombre del Cordero de Jesucristo y el nombre de su Padre. Lo que estamos diciendo es que en el capítulo 7 lo que tienen en su frente los 144,000 se le llama sello de Dios. Y en el 14 lo que tienen en su frente los 144,000 es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Por lo tanto, el sello de Dios del capítulo 7 es equivalente al nombre del Padre y al nombre del Hijo en el capítulo 14. ¿Se entiende eso? En el capítulo 7 es el sello en la frente. En el 14 es el nombre del Padre y el del Hijo en la frente. Por lo tanto, el sello de Dios del capítulo 7, repito, es equivalente, es lo mismo que el nombre del Padre y el nombre del Hijo escrito en la frente de los 144,000. Ya tenemos un indicio de por dónde tenemos que buscar. Así es que ahora queremos ver qué cosa significa llevar el nombre del Padre y el nombre del Hijo o el sello de Dios en la frente. Una vez que identifiquemos qué significa eso, podemos ir por el camino a descubrir qué cosa es ese sello y cómo yo puedo obtenerlo. Y para eso tenemos que viajar hasta el Antiguo Testamento. Vamos allí, por favor. El Antiguo Testamento, libro de Éxodo, uno de mis libros favoritos. Vamos allí. Libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el capítulo 28. Vamos a estar leyendo desde el versículo 36.
Éxodo capítulo 28, vamos a estar leyendo desde el versículo 36 en adelante. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Éxodo 28, 36 en adelante. Aquí se está hablando de las vestiduras del sumo sacerdote. Cómo se iba a hacer esa vestidura que llevaría Aarón como sumo sacerdote, y después de ahí todo el que sea sumo sacerdote. Éxodo 28, 36 en adelante, dice allí la palabra de Dios. Harás además una lámina de oro fino. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella, en esa lámina, como grabadura de sello. Y esa grabadura de sello va a decir santidad a Jehová. Note lo que dice el texto. Se va a hacer una lámina de oro fino y en esa lámina se iba a escribir la frase santidad a Jehová. Versículo 37 dice: y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Mitra es corona, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre tu frente, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Noten, esta lámina de oro debía tener la inscripción santidad a Jehová y debía ser colocada en la frente del sumo sacerdote, en la frente de Aarón, en la mitra. Por lo tanto, Aarón, cuando la gente lo viese con su mitra, vería en su frente la inscripción santidad a Jehová, y con esta corona y esta mitra con la expresión santidad a Jehová, Aarón estaría calificado para estar en la presencia de Dios y para llevar delante de Dios en memoria a su pueblo. Si Aarón ministraba en el tabernáculo sin esa parte de la vestimenta, iba a tener problema con el Señor. Es seguro que sí. Pero lo importante de este asunto es la mitra que decía santidad a Jehová y que Aarón la llevaba en la frente, ¿le daba santidad a Aarón? Una pregunta interesante. Esta mitra, santidad a Jehová, ¿recuerdan ustedes el texto bíblico? Sin santidad nadie ve al Señor. Por esto Aarón debía tener en su frente esto, santidad a Jehová. La pregunta es, esta mitra, esta placa dorada de oro con esta inscripción, ¿le daba santidad a Aarón? La respuesta obvia es que no. Por eso el Señor le señalaba a Aarón y también al pueblo la forma correcta de obtener la santidad que les permitiría acercarse al Señor. ¿Cuál es esta señal o esta indicación que Dios le dejó al pueblo y también a Aarón, a través de la cual se obtendría la santidad a Jehová? Eso es simple. Voy a leer el texto nueva vez. Escuche. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul. Escuche lo que tiene, cómo iba a ir sujetada. Con un cordón de azul. Y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Esta placa azul iba a ser sostenida en la frente de Aarón con un cordón ¿de qué color? Azul. El cordón no podía ser rojo, el cordón no podía ser verde, el cordón no podía ser dorado, el cordón no podía ser azul. La instrucción divina era que el cordón que sostuviese la mitra que decía santidad a Jehová debía ser un cordón de color azul. ¿Qué significado tiene para el Señor y para el pueblo el cordón azul? O específicamente el color azul, que era el color del lazo que sostenía la mitra, la placa en la mitra de la cabeza de Aarón, que decía santidad a Jehová. Quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 15. Números capítulo 15, por favor. Versículo 37 en adelante. Números capítulo 15,
versículo 37 en adelante. Allí podemos encontrar el significado del color azul que le dio el Señor y que también conocía el pueblo a ese color. Números 15, 37 en adelante. Escuchen lo que dice allí el Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón. ¿De qué color? Azul. ¿Y de qué color era el cordón que sostenía la placa que llevaría Aarón en su frente con la inscripción Santidad a Jehová? Azul. Note, por mandato del Señor, cada israelita debía llevar en su vestimenta un bordón, un cordón de color azul. Vean por qué. Versículo 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿qué cosa? El color azul, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios por esto. Note lo que dice la palabra de Dios. El cordón azul que tendría cada israelita en el borde de sus vestidos, cuando ellos lo vean, les iba a recordar, les iba a traer a memoria la ley del Señor. No simplemente para que la tengan en la mente, dice la Biblia, sino que el Señor dijo para que la traigan a memoria y al practicarlas seáis santos a Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, este cordón azul que sostenía la placa de oro en la frente de Aarón, que decía santidad a Jehová, mandaba un mensaje tanto para Aarón como para el pueblo. El mensaje era: el que se acerca a mí tiene que acercarse con santidad. Y la santidad no se obtiene por la placa, la santidad no se obtiene por ir a la iglesia, la santidad se obtiene recordando los mandamientos de Dios y poniéndolo por obra, para que así seáis santos a Jehová vuestro Dios. Lo que nos lleva a la santidad es practicar la palabra de Dios. Por eso dice Cristo en su oración en San Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Los mandamientos de Dios son la palabra del Señor, y al practicarlas yo voy caminando por el sendero de la santidad que me habilita para estar en la presencia de Dios. Aarón tenía esta placa en su frente, pero Aarón sabía perfectamente que la placa no le daba santidad. La placa era un recordativo para él y para el pueblo de que para acercarse al Señor hay que acercarse con santidad. Si no, pregúntenle a Nadab y a Abiú, que se acercaron al Señor de la forma incorrecta. ¿Y qué dice el libro de Números de Levítico que le pasó a ellos? Fuego salió de delante del Señor y lo consumió. Para acercarse al Señor hay que hacerlo con santidad. Y la santidad no te la da la ropa. La santidad no te la da la placa. La santidad no te la dan las buenas intenciones. La santidad se recibe practicando la santa palabra de nuestro Dios. Entonces ya sabemos que el nombre, que el sello de Dios va en la frente. También sabemos que ese sello es tener el nombre del Padre y del Hijo en la frente. También sabemos que lo que llevaba Aarón en la frente para acercarse al Señor es la santidad, y que esa santidad se obtiene al cumplir la palabra de Dios. Esto me va acercando a la santidad, me va santificando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la santidad con yo llevar en mi frente el nombre del Padre y el nombre del Hijo? Todo el mundo sabe que el sello de Dios va en la frente, pero la marca de la bestia va en la frente o en la mano derecha. Noten, el sello de Dios va en un solo lugar en la frente,
Pero la marca de la bestia va tanto en la frente como en la mano derecha, indicando que con conciencia yo estoy aceptando otra cosa que no es lo que Dios ha mandado, y con mis acciones yo demuestro eso. Pero el sello de Dios es diferente. Yo tengo que con conciencia aceptar y practicar lo que Dios tiene para mí, y ya mis acciones se caen de la mata. Pero miren qué interesante. ¿Qué puedo hacer yo? Escuchen, miren cómo se relaciona la cosa. Tenemos el sello de Dios en la frente, que es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Pero en la frente lo que Aarón lleva a ver la santidad a Jehová. ¿Qué tiene que ver la santidad con llevar en mi frente el nombre del Padre y el nombre del Hijo? Yo quiero que vayamos al libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Ya vamos al Nuevo Testamento, para que veamos una conversación interesante con Cristo y sus discípulos. San Juan capítulo 14, vamos a estar leyendo allí a partir del versículo 20. Vamos a leer desde el 15 para que tengamos un contexto más amplio. San Juan 14, desde el 15 en adelante. Vean lo que dice allí la palabra. Tengan en su mente tres cosas. Número 1, el sello de Dios ve en la frente. Número 2, el nombre del Padre y del Hijo ve en la frente. Y número 3, santidad a Jehová ve en la frente. Ahora vean lo que dice Cristo. San Juan 14, versículos 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo, escucha este versículo, todavía un poco y el mundo no me verá más, dice Cristo, pero vosotros me veréis. Escuche esto, Cristo dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20, en aquel día, ¿en qué día? En el día en el que el mundo no lo verá más, pero ellos sí lo van a ver. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Está viendo el juego de palabras? El Padre, el Hijo y los apóstoles. Yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Están viendo? La pregunta que viene al caso es la que hizo Judas, el discípulo, no el Iscariote, el traidor, sino el otro, Judas Tadeo. Miren la pregunta del lugar, la pregunta pertinente. Versículo 22. Les dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Una pregunta válida, porque Cristo está diciendo, miren, cuando llegue el día, yo no me manifestaré al mundo, pero sí a ustedes. Y el discípulo pregunta, pero ¿y cómo eso será posible? Que te manifiestes en nosotros 12, y no al mundo. Vean lo que Cristo dijo. Versículo 23 y último de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Recuerdan ustedes lo de Aarón y la placa? Santidad a Jehová. Y el azul les recordaba los mandamientos que al ponerlos por obra, practicar la palabra de Dios, eso los haría santos a Jehová. Vean lo que Cristo dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Quiénes irán a él? Al que guarda la palabra, el Padre y el Hijo, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Está viendo el texto?
Cristo dice que el que guarda su palabra, el que practica su palabra, el Padre lo va a amar, y tanto el Padre como él, el Hijo, habitarán en ese que guarda la palabra del Señor. Yo pregunto, ¿el Padre es santo, sí o no? Sed vosotros santos, como yo soy santo, dice el Señor. El Hijo es santo, claro que sí. El Espíritu Santo, el que está con nosotros, es santo, se llama santo, claro que sí. Y si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que son los tres santos, habitan en mí, ¿cómo seré yo? Santo para Jehová. Sin santidad nadie verá al Señor. La mitra que llevaba la placa de oro que decía santidad a Jehová indicaba por el cordón azul que el camino de la santidad está en guardar la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Cristo dice aquí que el que le ama, su palabra guardará. Y cuando guarde la palabra, el Padre le amará, y tanto el Padre como yo, el Hijo, dijo él, vendremos a él, al que guarda la palabra, y habitaremos en él. El punto de habitar en nosotros es reflejar en nosotros su gloria, su carácter. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Qué se reflejó en el rostro de Moisés? La gloria divina. Cristo quiere que en nosotros se refleje la gloria divina. Cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, nosotros hemos abierto la puerta que nos lleva por el camino de la santidad, que es guardar la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces en nosotros se manifiesta la santidad divina, y en nuestra mente se graba fijamente, como dice el nuevo pacto, la ley de Dios escrita en la mente. Y también ¿en qué lugar? En el corazón. Mi querido, la santidad a Jehová, tener en la frente el nombre del Padre y del Hijo, tener en la frente el sello de Dios, tener en la frente santidad a Jehová, no es simplemente yo cumplir con el día de reposo. ¿Cuánta gente no cumple el día de reposo pero fornica? ¿Cuánta gente no cumple el día de reposo pero adultera? ¿Cuánta gente no cumple el día de reposo pero habla mentira? ¿Cuánta gente no cumple el día de reposo pero no honra a su padre y a su madre? El joven rico no hacía todo eso. No sé si usted me está captando el punto. No es simplemente cumplir con uno, son 10. No es simplemente cumplir con 10, está la palabra de Dios completa. Y cuando yo la cumplo, entonces yo abro la puerta que me guía por el camino estrecho, que es el de la santidad. Y cuando comienzo a caminar por ese camino estrecho, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a mí, hacen morar en mí y hacen de este cuerpo impuro, de este cuerpo pecador, de este cuerpo indigno, hacen de este cuerpo un cuerpo santo para su gloria y para su honra. El sello de Dios nos llega cuando cumplimos con la santa palabra de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que Dios sella en nosotros? Ya sabemos que tenemos que cumplir con la palabra para que el Padre y el Hijo habiten en mí. Pero una vez que ellos habitan en mí, ¿quién es que se encarga de sellarme para Él? La Biblia tiene esa respuesta. Vamos al libro de Efesios, por favor. Capítulo 1, unos cuantos libros más hacia adelante. Efesios capítulo 1, versículo 13. También vamos a leer el capítulo 4, versículo 30. Dice allí, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, otra vez caímos con la palabra de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya sabemos que quien sella es ¿quién? El Espíritu Santo, es quien me sella a mí. Ese es el que me sella. La pregunta es, ¿qué cosa sella en mí el Espíritu Santo? Yo sé, por ejemplo, déjame que tomo esta botella de agua. Vamos a suponer que esto es un sello.
un instrumento para aplicar el sello. Este instrumento para aplicar el sello, cuando es puesto sobre mí, deja algo en mí. Deja algo en mí que acredita que yo fui sellado con ese instrumento. La pregunta es, ¿qué cosa sella en mí el Espíritu Santo? Usted se sabe esa respuesta, pero por si acaso, para beneficio de aquel que no lo sabe, yo voy a leer el texto bíblico. Vamos atrás al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 8. Vamos atrás. Isaías 8, versículo 16. Miren lo que dice allí. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Note entre quienes se sella la ley. No se sella dentro de todo el mundo. Se sella entre los discípulos del Señor. ¿Qué es un discípulo? Una gente que sigue y practica las enseñanzas de su maestro. Por eso Cristo dijo que el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, cuando yo guardo la palabra, estoy demostrando con mis acciones que yo amo a Dios. Y cuando yo amo a Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo viene a mí y graba, sella, guarda en mí la ley. Ahí es que entra el asunto del Espíritu Santo. Quien escribe la ley en dos tablas de piedra es el Espíritu Santo. Usted sabe eso en Éxodo 31:18, donde dice Dios, y dio Dios a Moisés tablas de piedra, tablas escritas con el dedo de Dios. Y ya sabemos la narrativa de Lucas y de Mateo, donde se habla de cuando a Jesús se le llamó que echaban los demonios por Belcebú. ¿Qué dice Cristo en Lucas? Que él echa los demonios por Belcebú. Pero si él lo echase por el dedo de Dios, menciona el dedo de Dios, pero en Mateo menciona por el Espíritu de Dios, lo que indica que el dedo de Dios es equivalente al Espíritu de Dios. De manera que quien graba la ley es el Espíritu Santo. Por eso dice el nuevo pacto Jeremías, después de aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en su mente y las grabaré en las tablas de su corazón. Cuando el Espíritu Santo habita en las personas y entonces lo guía por el camino estrecho, el Espíritu comienza a grabar en esa persona la ley de Dios en la mente. Las comienza a escribir en la tabla del corazón y crea en el ser humano una obediencia, no de afuera hacia adentro como así Israel, sino de adentro hacia afuera, y nos comienza a acreditar como hijos verdaderos de Dios. Es por eso que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu sella en mí la ley, tiene que dejar una marca. Todo sello que deja una marca. ¿Cuál es esa marca? Vamos a buscarlo. Libro de Ezequiel, vamos allí. Capítulo 20. Usted sabe ese versículo. Libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Yo les di también mis días de reposo, hablando el Señor. Yo les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. La señal de Dios con su pueblo, ¿cuál es? El día de reposo. La señal visible que deja la grabadura de la ley en mí, ¿cuál es? El día de reposo. ¿Por qué es la señal visible? Bueno, yo puedo tener un ídolo en mi casa y usted no lo sabe. Yo puedo tomar el nombre de Dios en vano y usted no lo sabe. Yo puedo no honrar a papá y a mamá y usted no lo sabe. Yo puedo matar a alguien y usted nunca darse cuenta. Yo puedo adulterar y usted nunca se va a dar cuenta posiblemente. Yo puedo hablar mentira y usted nunca se va a dar cuenta. Yo puedo codiciar y usted nunca se va a dar cuenta. Pero visiblemente el ser humano ve si usted guarda o no
el día de reposo. Es una marca visible que queda vista y expuesta no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Pero miren qué interesante, todo sello, usted sabe que tiene tres cosas que lo acreditan como un sello verdadero. Número uno, todo sello tiene el nombre del que tiene la autoridad para dar leyes o poner ese sello. Tiene el nombre, número uno. Número dos, tiene el título, lo que es esa persona que le da potestad para sellar o para dictar leyes. Y número tres, tiene autoridad, que es el territorio que abarca la potestad de ese ser para poner ese sello, o el territorio donde es válido el sello. El sello de Dios, por ejemplo, República Dominicana, aquí donde estamos, el sello de la presidencia, ¿qué tiene que decir? Presidente de la República, Luis Abinader. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del que tiene autoridad para poner ese sello? Luis Abinader. ¿Qué es Abinader? Su título, presidente de la República. ¿Cuál es su autoridad o su dominio? República Dominicana. Ese sello es válido, ¿verdad que sí? Dentro del territorio dominicano. Cuando se lleva ese sello a otro país, se sabe que lo puso el de República Dominicana. De los 10 mandamientos, el único que tiene estas tres cualidades es el día de reposo. Nombre. ¿Cuál es el nombre? Jehová. Título, creador. Dominio, los cielos y la tierra. ¿Qué dice el mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo el contenido de ella. Por lo tanto, Dios reposó en el día séptimo y lo declaró santo. El único mandamiento que tiene estas características es el día de reposo. Pone al autor de todo, Jehová. Pone su título, Dios creador. Y pone su dominio, los cielos y la tierra. Por lo tanto, sus leyes son equivalentes tanto en el cielo como en la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene a mí, graba en mí la ley. Y esa grabadura deja un sello visible para el mundo y para el universo, que es el día de reposo. Y me encamina a mí por el camino estrecho de la santidad, que es la de guardar la palabra de Dios. Y cuando yo guardo la palabra de Dios, entonces demuestro con acciones y palabras que yo amo a Dios. Y cuando yo muestro eso, entonces el Padre y el Hijo descienden en mí, que ya tengo el Espíritu Santo. Y como los tres son santos, yo también paso a ser santo, Jehová vuestro Dios, para su gloria y su honra. No porque yo lo merezca, no porque yo lo conseguí, sino porque en mí habita la deidad. Es por ello que el sello de Dios ve en la frente. Es por ello que en la frente se lleva el nombre del Padre y del Hijo. Es por ello que en la frente se lleva santidad a Jehová. Y lo que el cristiano muestra al mundo, lo que el cristiano manifiesta en su vida, cuando en él habita la deidad, es un carácter santo, como Jehová nuestro Dios es santo. Y eso nos acredita para ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ya por último, quiero terminar mostrando algo interesante. Todos sabemos que, déjenme dar un resumen breve primero de lo que hemos visto antes de culminar. Ya vimos que el sello de Dios va en la frente. Apocalipsis 7. Vimos que el sello que se lleva en la frente en Apocalipsis 14 se comienza a delimitar el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Vimos en el libro de Éxodo 28 cómo Dios ordena a Moisés que Aarón, el sumo sacerdote, lleve en su frente una placa, santidad a Jehová, y que esa placa se ate con un cordón azul que indicaba la ley, que hacía al que la obedeciera santo, indicándonos esto, como dijo Cristo en Juan 14, que cumplir su palabra nos lleva a la santidad y hacen que en él, en la persona, habiten el Padre y el Hijo. Y al habitar en mí el Padre y el Hijo, entonces el Espíritu
espíritu que ya habitaba en mí comienza a grabar en mí las leyes divinas. Y cuando graba en mí esas leyes, entonces yo manifiesto tanto para el universo como para el mundo un rasgo visible de esa ley, que es el día de reposo. Lo interesante es que sábado, que es reposo, en hebreo, es una palabra hebrea, se dice Shabbat. ¿Qué tiene esto de importante? Shabbat en sábado. Ustedes saben que el hebreo es un idioma rico en comparación con el español en el significado de las palabras. Cada palabra hebrea proviene de una raíz. ¿Qué indica esto? Por ejemplo, yo digo padre en hebreo. La palabra padre en hebreo, el pronombre padre en hebreo, proviene de una raíz que es ab. Ab es la raíz hebrea de donde procede la palabra padre. No voy a dedicar mucho tiempo en esto. Simplemente sepa que cada palabra en hebreo proviene de una raíz. Y es posible que una palabra o un nombre tenga varias raíces. Por ejemplo, todos los nombres en la Biblia que tienen él, tienen a Dios incluido. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, por el él. El él es la raíz hebrea que se refiere a Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Daniel, Dios es mi juez. Todo lo que contiene en él, tienen a Dios incluido en el significado de su nombre. Es de esa raíz hebrea. La raíz hebrea, él, es de donde procede Dios en el nombre de las personas en hebreo que tienen él. Anthony, yo no sé qué significa el nombre. Pero bueno. Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Ya sabemos que es reposo. Pero vamos a analizar cada raíz de la que procede la conformación del nombre Shabbat, que es sábado o reposo. Yo voy a presentarlo aquí. Mírenlo ahí, no sé si se ve bien, creo que se ve un poco oscuro. Vamos a ver si lo logro visualizar. Ok. Bien, ahí usted lo puede ver un poco, fíjense. Shabbat. Si usted se fija la formación de la palabra Shabbat, SH, las dos primeras letras del nombre Shabbat, SH es la raíz hebrea para la palabra sábado. Repito, SH de Shabbat, las primeras dos letras, SH es la raíz hebrea de donde proviene la palabra Shabbat. Lo pueden investigar si quieren. SH, las dos primeras letras del nombre Shabbat, es la raíz hebrea de donde procede el nombre sábado. Shabbat, SH. Las siguientes dos letras de Shabbat son A y B. A es la raíz hebrea de donde procede el pronombre padre. ¿Recuerdan a Cristo en la cruz? ¿Qué dijo? ¿Qué él dijo en la cruz? Abba, y pusieron el significado padre. Abba, A-B-B-A-B. Viene de la raíz hebrea A-B, A, que significa padre. Tenemos dos. S-H, que significa, es la raíz hebrea donde procede la palabra o el nombre sábado. A-B, que son la palabra, la raíz hebrea desde donde procede el pronombre padre. Tenemos Shab. Y las últimas tres, A-T-H, es la raíz hebrea de donde procede la palabra sello. Note que interesante. Shabbat, S-H, la raíz hebrea de donde proviene sábado. A-B, la raíz hebrea de donde procede padre, Abba. A-T-H, la raíz hebrea de donde procede la palabra sello. Cuando miramos Shabbat, ¿qué está diciendo el mismo nombre Shabbat? Sábado, sello del Padre. Eso está clarito, hasta el mismo nombre contiene el significado o señala a lo que se determina en la Biblia como sello de Dios. Shabbat, SH, sábado, AB, Padre, ATH, sello, sábado, sello del Padre. Por lo tanto, cuando en mí queda grabado en mi frente el nombre del Padre y el nombre del Hijo, es porque yo a través del Espíritu Santo comencé a practicar la palabra de Dios. Comencé a recibir por parte de él santificación. El Espíritu Santo logró, a través de la obediencia mía a la palabra de Dios y por su voluntad, grabar en mí la ley de Dios.
Y eso me acredita o me habilita para que en mí habiten el Padre y el Hijo, y se refleje de mí hacia el mundo y hacia el universo el carácter de Dios o la santidad divina. Y la huella visible para el mundo y para todo el que me ve es el día de reposo. Por eso Cristo dice en Juan capítulo 14 que cuando Él venga, viene a buscarse a sí mismo. Gente que se parezca a Él en carácter, gente que refleje la santidad de Jehová. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed vosotros santos, como vuestro Padre Celestial es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, el sello de Dios no es simplemente guardar el día de reposo. El sello de Dios es guardar toda la palabra de Dios como Dios manda, y eso me habilita para yo recibir en mí la presencia de la deidad que me hace santo a Jehová nuestro Dios, y hace que el Espíritu grabe en mí la ley divina, y esa ley divina hace que la gente sepa que en mí habite el Dios Todopoderoso. Sé que, hermano, Dios te bendiga y que de ahora en adelante te preocupes por guardar cada parte de la palabra del Señor, y por pedirle al Señor que en ti habite el Espíritu Santo, y por pedirle al Señor que el Espíritu grabe en ti la ley divina, y por pedirle al Señor que Él y el Hijo habiten también en ti, para que seamos entonces santos a Jehová vuestro Dios, y recibamos en nuestra frente el sello de Dios que nos habilitará para resistir en el día malo. Dios te bendiga, y allí donde estás, inclina tu cabeza para que hablemos con nuestro Dios. Oramos. Bondadoso Dios y Padre, en este momento estamos agradecidos de ti, oh Padre, porque tú has estado con nosotros durante el Shabbat, el día de hoy. Señor, gracias porque en esta mañana hablaste a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hemos comprendido que el serte fiel y el andar con rectitud delante de ti, que es obra del Espíritu en nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. Gracias, Señor, porque eso hace que la deidad habite en mí y me habilita, oh Dios, para que el Espíritu grabe en mí tu ley, y en mi frente sea puesto tu sello divino. Señor, bendice a esta tu iglesia y permite que donde quiera que estemos, República Dominicana, Puerto Rico, Chile, Bolivia, donde quiera que habitemos, oh Dios, allí demos testimonio de que el Rey de nuestras vidas eres tú. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios me le bendiga grande y abundantemente a cada uno de ustedes.